Ya. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno poderlos tener aquí. Si quiere la niña si quiere la envías con Pilar o la tienes ahí, o la llevo, ¿sí? Para que entre 8 días, vamos a ver si esta semana el Señor nos provee una cuna bonita, pues hoy ya estábamos sobre el tiempo, no pudimos conseguir lo que es el corral, entonces le pido para que las dos niñas pequeñas, para que entonces, si les pueden traer lo que le traigan, no sé, el tetero o juguetes o comida, para que les den allá, le pueden traer, ¿cierto? Amén. Y para la cuidandera también le pueden traer alimento para que la cuide, ¿listo? Bueno. Bueno, hermanos, entonces recuerden que el baño de los hombres es a este lado y el de las mujeres es ese de ahí, para que cada quien use ese lugar. ¿Cómo estamos? Bien. Amén, está bien. Bueno, recordemos que el viernes estamos viendo el curso de bautismo. Yo sé que algunos no se han bautizado y lo estamos haciendo para ellos en sí, pero también yo creo que los que ya son bautizados es bueno que lo conozcan, porque mire que nosotros empezamos a mirar ese tema y sí que es un tema muy importante, porque vemos como diferentes iglesias, denominaciones tienen un concepto diferente de cada del bautismo. Unos lo toman para una cosa, otros lo toman para otra cosa, otros dicen una cosa, los otros dicen otra, ¿cierto? Cada quien tiene sus conceptos diferentes. Y vimos que solo hay un bautismo, un Señor y una fe, entonces tenemos que tener como ese mismo sentir y tenerlo bien claro qué es lo que significa y lo importante que es el bautismo, ¿cierto? Entonces para que vengamos. Bueno, entonces para hoy tenemos la palabra del Señor y estábamos leyendo un tema y el tema es sobre los falsos profetas, ¿cierto? Sobre los falsos profetas, el peligro de los falsos profetas. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, el versículo 15. Vamos a esperar ahí un momentico. Sí, capítulo 7, versículo 13 y 14. Sí, hermanos, y quiero primero que todo hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se guardan o cuántos de ustedes se cuidan de algunas áreas de su vida? Quiero decir, de la comida, ¿cuántos se cuidan de la comida? ¿Hay alguien que se cuida de la comida en cuestión de no comer esto porque me hace daño, de no comer harina porque me hace daño, ¿cierto? ¿Cuántos se guardan en la salud? ¿Cierto? Se guarda en la salud, entonces dice, me resfrío, no me tomo esto porque es un medicamento que me hace daño. ¿Cuántos se cuidan también en su aspecto físico? Muchos, porque dicen, de pronto me guardo de comerme este alimento, me guardo en hacer ejercicio para no engordarme, para no enflacarme. ¿Y cuántos se guardan también en la economía? Porque no puedo gastar esto, porque me hace falta, compro esto, me hace falta, si gasto más, si gasto menos. Y en todas las áreas de nuestras vidas nosotros nos estamos guardando de una o de otra manera, ¿cierto? Y yo creo que todos nosotros guardamos áreas de nuestras vidas porque sabemos que es importante y que son de vital importancia. Hay personas que guardan su salud porque saben que su salud es importante. ¿Cierto que sí lo hacemos? En cada cosa nosotros nos guardamos en cualquier área, inclusive porque son importantes, por eso las guardamos, ¿cierto? Pero yo les pregunto una cosa, ¿cuántos guardamos nuestra vida espiritual? Si quieres, llévalo allá. Si quieres golpear, llévalo allá. ¿Sí? ¿Cuántos guardamos nuestra vida espiritual?
Mire que lo que yo le dije ahorita, pongamos atención. Nosotros guardamos estas áreas de nuestras vidas porque consideramos que es importante, ¿cierto? Pero ¿cuántos guardamos nuestra vida espiritual? ¿Creen ustedes que la vida espiritual es importante más que las otras áreas de nuestras vidas? Claro que sí, pero ¿sí la consideran ustedes más importante? Debe ser más importante. Nuestra vida espiritual es más importante. ¿Qué dice el Señor? Si quiere, ¿lo llevas allá? ¿No? Bueno, entonces, mire que la vida espiritual de nosotros es más importante porque, ¿qué dice el Señor Jesús? Dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, paz y gozo en el Espíritu. El reino de los cielos, la vida espiritual es más importante que todas estas cosas. Y por eso yo quiero preguntarles, ¿realmente ustedes guardan o cuidan de su vida espiritual? ¿Es importante la vida espiritual para ustedes? ¿Consideran la vida espiritual como algo muy importante? ¿Y si la están guardando? ¿Si la están cuidando? ¿Si la están alimentando? Hay que alimentarla. ¿Cómo alimentamos nosotros nuestra vida espiritual, nuestra área espiritual? Por esos medios de gracia que el Señor nos da, por medio de la oración. Es un medio por los cuales nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, porque es ese momento en que usted y Dios tienen esa relación, esa comunión. ¿Cierto? Que ese es un medio. El otro medio es por la palabra del Señor. El otro medio es por la congregación. Y mire que el Señor dice que sus palabras son palabras de vida. Esto es palabra de vidas para nuestras vidas. Entonces ahí es donde usted tiene que mirar. ¿Realmente yo cuido, yo guardo mi vida espiritual? Es una pregunta que usted debe contestarse ahí. Decir sí, porque realmente yo mantengo alimentando mi vida espiritual. Yo mantengo cuidándola. Amén. Nuestra vida espiritual es muy importante. Usted debe considerar su vida importante, su vida espiritual muy importante, y por eso debe guardarla, por eso debe cuidarla. Y una manera es como por la forma, por el medio de la palabra del Señor, ¿cierto? Por medio de la palabra del Señor, usted guarda su vida espiritual. Esa es la manera por la cual usted se alimenta. La palabra del Señor es el medio de alimento. Pero ese alimento, usted si guarda su vida espiritual, usted debe saber que ese alimento que usted está comiendo, el alimento que usted está ingiriendo, debe ser un alimento muy sano. Un alimento muy sano. Por eso yo les pregunté al comienzo, ustedes guardan áreas de su vida, ustedes cuidan muchas áreas de su vida, su salud, su vida física, sus finanzas, guardan sus hijos, guardan su esposo, guardan su hogar, cuidan de ello porque lo aman. Y de esa misma manera usted como que está velando ahí para que nada les pase. Pero si usted considerara así de importante su vida espiritual, usted diría, yo tengo que cuidar mi vida espiritual en lo que yo me estoy alimentando, en lo que yo me estoy comiendo. Y por eso usted debe considerar la palabra del Señor como ese alimento muy esencial para su vida. Pero también debe cuidar y debe estar muy pendiente que ese alimento que yo me estoy comiendo, ¿cómo me lo están dando? ¿Cierto? ¿Cómo me lo están sirviendo? Y por eso el Señor viene a este tema a hablar del peligro de los falsos profetas. Porque el falso profeta es el que hace esta tarea de alimentar la vida espiritual de las personas, pero él no viene a darles buen alimento, sino viene a darles un mal alimento. Recordemos que el primer punto que vimos hace 8 días era el peligro de los falsos profetas. ¿Por qué los falsos profetas son peligrosos? Porque ellos vienen con una intención. ¿Y cuál es la intención de los falsos profetas? Alejarnos de Dios, ¿cierto? Matarnos, no permitir que nuestras vidas sean salvas. Yo quiero hoy, poner un ejemplo y la verdad que
que una gran ilustración, y menos mal que aquí está el hermano Oscar, que el Señor lo usó de ejemplo hoy. Él hoy me estaba haciendo un favor de comprar un producto. Y pues él fue y compra el producto y se viene contento. Y cuando me presenta el producto, pues la noticia es que le dijimos, lo engañaron. Porque el producto que usted trajo no es el producto original. Pero él decía, pero es parecido. Pero no igual, ¿cierto? Es parecido, pero no igual. Tiene diferencia. ¿Por qué él lo engañaron? ¿Por qué lo engañaron? ¿Por qué creen que lo engañaron? No, ¿por qué lo engañaron? Porque no lo conocía. Porque él no tenía la experiencia. Porque él no sabía sobre ese tema. ¿Y qué hace entonces el otro hombre? Se aprovecha de eso porque no tiene misericordia. A él no le importa. Y él llega y dice, uy, ¿cómo así que me engañaron? Pero nosotros dijimos, ¿nosotros por qué dijimos que no era el producto original? Porque nosotros sí conocíamos el verdadero producto. Podría ser muy parecido, pero no era. Y de esta misma manera, el diablo y el falso profeta engañan a las personas que no conocen a Dios. Y por eso los engaña, porque no tienen el buen conocimiento, no tienen el buen discernimiento. Si don Oscar no hubiera Dios, dice, eso no es. ¿Qué dice el hombre? Pues realmente no lo puede engañar. Este sabe, ¿verdad? Este sabe. Y no lo puede engañar. Si vio lo importante, así es el falso profeta, así de peligroso es, él no te va a perdonar. Y bueno, yo puedo decir aquí una cosa, bueno, si nos engañan, mire que, y por eso yo al comienzo les dije esto, ¿usted considera su vida espiritual importante? Mire que hay muchas personas que no. Para ellos más importante es un celular. Y por eso van a comprar un celular y dicen, este de tal marca, tal referencia, tal capacidad, tal aquello, tal lo otro. Y así, este pantalón, esta prenda, aquello. Y ahí sí miran qué talla, qué original, si es imitación, no es imitación. Pero ¿cuánto hacemos nosotros así con nuestra vida espiritual? ¿Nos conviene esto? ¿No nos conviene esto? ¿Nos conviene este alimento? ¿No nos conviene este alimento? Eso demuestra que realmente no tenemos necesidad por nuestra vida espiritual. Bueno, y yo digo una cosa, bueno, si nos engañan con un pedazo de carne, o nos engañan con un celular, o nos engañan con una prenda, pues al final se perdió la plata, ¿cierto? Pero ¿qué tal cuando nos engañan en nuestra vida espiritual? Eso sí tiene validez, porque si nos engañan en nuestra vida espiritual, ¿saben cuáles son las consecuencias? Que nos pueden llevar a la perdición. Si a usted lo engañan en su vida espiritual, ¿sabe a dónde lo va a llevar ese engaño? A la muerte. Porque ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo en su palabra? Ciegos, guía de ciegos. Y los dos van a ir ¿a dónde? Al hoyo. ¿Un ciego puede guiar a un ciego? El Señor Jesucristo decía, fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito o un discípulo, pero cada vez que lo consiguen lo hacen doblemente hijos del infierno. Usted tiene que considerar su vida espiritual importante y tiene que velar por su vida espiritual, tiene que saber qué es lo que se alimenta. Y tiene que ver que su vida es importantísima. ¿Ustedes saben que esto se va a deshacer o no? ¿Sabe que vamos a morir o no vamos a morir? ¿Y qué es la esencia de nosotros? Nuestra alma, esa va a vivir para siempre. Pero ¿dónde va a vivir esa alma? ¿Su alma dónde va a vivir? ¿Dónde va a pasar su alma en la eternidad? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Mi alma dónde va a pasar en la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y aquí de aquí, en este mundo depende eso.
Depende eso de aquí. Por eso usted debe estar alimentando su vida espiritual, fortaleciendo su vida espiritual. Y ante esto dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 15, 16, 17, 18 hasta el 20 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? De los falsos maestros. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo que los podemos identificar? Por sus frutos. ¿Verdad? Bueno, el Señor Jesucristo dice en la primera palabra ahí, dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué debemos guardarnos de los falsos profetas? Porque son ¿qué? Son lobos rapaces, son hombres muy malos y peligrosos. Entonces ante esto el Señor dice: deben guardarse. Por eso les pregunté al comienzo: ¿guardan ustedes su vida espiritual? ¿Cómo guarda usted su salud? Digamos un ejemplo. ¿Cómo guardan su salud? Haciendo dieta, cuidándose de muchas maneras. Ahora yo le pregunto una cosa: ¿usted sabe guardar su vida? ¿Usted sabe guardar, digamos, ¿cómo se llama? ¿Usted sabe guardar su niño, cierto? ¿Sabe guardar su niño? Claro. Y eso lo sabemos. Pero ahora yo les pregunto: ¿saben guardar su vida espiritual? ¿Saben guardarse de esto? ¿Cómo nos guardamos de los falsos profetas? ¿Cómo nos podemos guardar o cuidar de ellos? Yo debo saberlo, porque así como yo sé guardar mi vida física, ¿cierto? Mis otras áreas. Por eso yo les pregunto: ¿es importante para usted su vida espiritual? Yo debo saber cómo guardarme esa área. Yo debo saber cómo cuidar, cómo estar a la defensa, ¿cierto? Cómo estar ahí prevenido. ¿Cómo cree usted? Los falsos profetas tienen que intentar ponerlo a prueba con la guía de Dios, como lo que usted la clase pasada. Poniéndolos a prueba, muy bien, ¿cierto? Pero algo que yo quiero decirles es que el Señor Jesucristo dice: guárdense de los falsos profetas. Pero ¿dónde nos guardamos o cómo nos guardamos nosotros de ellos? Porque mire que los falsos profetas son hombres que vienen de parte de Dios. O aún es el propio diablo, pero usted debe considerar que ese enemigo es muy fuerte. Y más fuerte que ¿quién? Que usted. ¿Creen ustedes que el diablo es más fuerte que el hombre? ¿O no creen eso? Mire, si no fuera más fuerte, y aún si el pecado no fuera más fuerte que el hombre, entonces Dios no hubiera muerto en una cruz para salvarnos, para redimirnos, para liberarnos de él. Porque si yo como hombre o usted tuviera poder más sobre el enemigo, usted diría: no, pues yo lo puedo vencer por mis fuerzas. Pero ahora yo necesito un poder mayor para poder vencer al enemigo. ¿Quién es ese poder mayor? Dios. Jesucristo. Amén. Ahora yo, ¿por qué argumento y por qué defiendo esto? Si yo tuviera más poder que él, entonces ¿por qué las personas, el pecado los domina? Porque son más débiles que el pecado, ¿verdad? Hermano, mire lo que dice Marcos 3:27. Marcos 3:27. Vamos a leerlo.
Si quieres, déjalo allá. Pero lo dejan y se viene corriendo. Claro, le cierran la puerta y lo dejan allá y dice, pues, ahorita vengo. Déjalo y con eso lo va acostumbrando, lo va acostumbrando, lo va acostumbrando. Mira que Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Bueno, yo quiero que leamos un versículo atrás. Está hablando de quién, mire, dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén. Jesús está hablando de un hombre fuerte. Pónganme atención. ¿Quién es ese hombre fuerte del cual está hablando él? De Satanás. Dice que este hombre fuerte está velando su casa y está velando lo suyo para que nadie se lo quite. Dice, hasta que venga uno más fuerte que él y lo ate y lo despoje de sus bienes. ¿Quién puede atar a ese hombre fuerte? Solo Jesús. ¿Quién eran esos súbditos o esclavos que tenía Satanás velando para que nadie se los quitara? ¿Quién eran? Nuestras almas. Nosotros éramos esos esclavos o cautivos ¿de quién? Entonces, si fuéramos más poderosos, ¿por qué no dijimos, bueno, quítate de ahí que yo me voy para afuera? Pero no podíamos, porque Él tenía el poder sobre nosotros. Pero tuvo que venir ¿quién? Un hombre más fuerte y atarlo y despojarlo de sus bienes. Entonces, mire, hermano, que por eso es muy peligroso. Los falsos profetas, es muy peligroso el no cuidar nuestra vida espiritual, y solo usted puede guardar su vida espiritual con el Señor. Por eso es que ante esto, muchos hoy en día han salido falsos profetas diciéndole, uno es como la psicología. La psicología dice que puede hacer libre al hombre del pecado por medio de sus métodos o medios que ellos utilizan, por medio de prácticas, aislamientos, conferencias. ¿Creen que eso les ha funcionado? No les puede funcionar. Quieto, quédese quieto, sí. Amén. Pero el único que puede guardar nuestras almas, nos puede guardar los falsos profetas, es en el Señor. Ahora mire por qué dice el Señor. Volvamos ahí a Mateo 7. Mateo 7 dice, guardado de los falsos profetas. Y si usted sigue leyendo, ¿por qué? Dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo se visten o cómo es la vestimenta de los falsos profetas? ¿Se visten de qué? De ovejas, eso, se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. O sea, ¿es fácil de identificarlos o es difícil de identificarlos? ¿Cómo creen ustedes? Son difíciles, porque ellos se visten de oveja, pero son ¿qué? O se visten de pastor, pero no son pastores, sino son ¿qué? Lobos. Hablando aquí de ovejas, animalitos, y hablando de un pastor de esos animalitos. Yo les voy a poner un gran ejemplo. Mire, resulta y pasa que en aquel tiempo se miraba mucho esto, las ovejitas. ¿Y quién era el que guiaba a las ovejitas? El pastor. Ahorita vamos a leer el versículo que dice, yo soy el buen pastor y yo llamo a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Entonces los lobos miraban y decían, ¿cómo hacemos para robarnos una ovejita? ¿Cómo hago yo para devorarme una ovejita? La ovejita que estaba por allá dispersa, pues corre peligro.
¿cierto? Corre mucho peligro. Pero entonces el lobo decía, pues yo me voy a vestir de pastor, ¿cierto? Yo me voy a vestir de pastor y yo me voy a poner el traje ¿de qué? De pastor, pero por dentro yo soy ¿qué? Un lobo. Entonces viene y se muestra como pastor y puede engañar a la ovejita, ¿cierto? Porque se está haciendo pasar por un pastor, pero no es un pastor de las ovejas, sino es el lobo de las ovejas. ¿Cómo hace esta ovejita del redil para identificar que él sea su pastor y que él no sea el lobo que se la va a devorar? Vea qué gran trabajo, ¿cierto? Y esto lo hacían así. Y también se vestía de oveja y se metía dentro del redil. ¿Para qué se metía dentro del redil? Para desanimar a las otras ovejas, para contaminar a las otras ovejas, para dividir el redil. Por eso yo les quiero decir, esto es fuerte. Mire, en mucha y gran manera, dentro de un ministerio hay ovejas, pero que no son ovejas, sino que hay lobos vestidas de ovejas. Y son las que dañan el redil. Amén. Pero también hay pastores que quieren devorarse a esas ovejas. Pero mire lo que dice Juan 10. Mire lo que dice Juan 10. De cierto os digo. Juan 10, 1. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Juan 10:1. Dice, de cierto, es cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, este es el ladrón y salteador. ¿Sí lo entienden? De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, este es el ladrón y salteador. Estas son palabras de Jesús. Dice, el que no entra por la puerta, sino que entra por el... Bueno, yo creo que ustedes aquí conocen un establo, donde guardan las ovejas, donde guardan el ganado, ¿sí? Y dice que este pastor, ¿qué era lo que hacía? Este pastor de las ovejas, él entra por la puerta del redil, ¿cierto? Él entra. ¿Pastor de qué? Dice, pero el que no entra por ahí, sino que se da la vuelta o salta la baranda, este es un ladrón. Esto es lo que hacía. ¿Por qué el ladrón no entra por ahí, por la puerta? ¿Por qué creen que este lobo no entra por la puerta de las ovejas? Porque lo reconocen. Dice, yo no me voy a meter por ahí porque las ovejas pues en sí me van a dar palo, me van a dar piedra, o no me van a dejar entrar, o van a salir huyendo, y no las voy a poder. Entonces yo, ¿sabe qué hago? Me entro ¿por dónde? Por detrás, sigilosamente. Yo me entro por ahí agachadito, que no se den de cuenta, y me les meto al redil. Porque cuando el pastor entra por la puerta, las ovejas lo ven y dicen, este es el pastor. Pero si entra el lobo, dice, este no es. Hermano, mire, ¿por qué la oveja conoce a su pastor? Porque pasan tiempo. La oveja huele al pastor y sabe, este es el pastor. Y la oveja, ¿por qué oye la voz del pastor y la identifica? Una de las razones es que el pastor, cuando llega a la puerta de las ovejas, él tiene una señal con ellas. ¿Se han visto por ahí que él las puede chiflar? Aquí vamos a ver que dice que él la llama por su nombre. Miren la intimidad, hermano. Esto es muy hermoso. Miren la intimidad de la oveja y el pastor. Dice, yo la llamo por su nombre, a cada uno la conozco.
Y yo la llamo, ven, ven a cada una por su nombre. Y cuando la oveja escucha su nombre, ella levanta su oído y dice, Él es mi pastor. Y yo lo sigo. Hermano, es importante conocer al Señor. Por eso cuando usted escucha la voz del pastor, del buen pastor, usted sabe que es voz de Dios. ¿Sí o no? Usted cuando escucha la verdadera palabra de Dios, usted dice, esto es la palabra de Dios. Pero cuando usted no es una oveja que conoce al Señor, usted le pueden hablar, el lobo viene y le habla y usted se deja engañar. Amén. ¿Cierto? Usted cuando no conoce la voz de su pastor, pregunto algo. ¿Por qué la oveja no conoce la voz del pastor y se deja engañar? Porque no pasa tiempo con el pastor. Y por eso ella no la puede reconocer. Amén. ¿Conoce usted la voz del pastor? ¿Sí? Hola. ¿Conoce la voz del pastor? ¿Sí o no? Por eso cuando Dios habla, su oído dice, es la voz de mi pastor, es la voz de mi Dios. Mas el que no entra por la puerta ¿qué dice? El pastor dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas lo oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz del extraño. A ver, a la pregunta que les dije, ¿cómo puedo yo guardarme del lobo si viene vestido de oveja? ¿Cómo estas ovejitas no caían en el error? Porque conocían la voz del pastor. Y él decía, vámonos. Y ellos decían, es nuestro pastor, sigámoslo. Y si el que entraba por detrás les decía, síganme a mí, ellos que decían, este no es, porque ese no es la voz, ¿cierto? ¿Cuántos identifican la voz de Dios? ¿Verdad? ¿Identifican cuál es la voz de Dios y saben cuál es la voz del diablo? Es difícil, porque él quiere hacerse pasar por Dios. Él se disfraza de Dios inclusivamente y se hace parecer a Dios. Por eso usted tiene un gran desafío de tener discernimiento espiritual y decir, ¿es voz de Dios o no es voz de Dios? ¿Realmente sí o realmente no lo sigo? No lo sigo. Pero si usted realmente tiene un oído muy disciplinado a la palabra de Dios, usted dice, esto es voz de Dios. Amén. Y esto no es voz de Dios. Amén. Es una riqueza no tener un discernimiento espiritual. Por eso cuando usted escucha dice, no, eso no proviene de Dios. Eso es pura carreta. Eso es pura falsa doctrina. Eso es pura mentira. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que sucedía. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Hermano, siga a Jesús
Siga a Cristo, que Cristo pone la vida por usted. El falso enemigo no va a poner la vida por usted. ¿Quién murió en una cruz por sus ovejas? Ah, bueno, dice, yo pongo mi vida por mis ovejas, yo las amo, yo las aprecio, pero el falso dice, él ve venir el peligro y dice, que se mueran. Hermano, ¿quién nos puede justificar a nosotros delante de Dios? Jesús. Pero cuando usted se presente delante de Dios, ¿usted cree que ese falso enemigo que usted siguió va a poder meter sus manos ante Dios por usted? No. Él dice que se queme, que se condene, porque ese es el propósito del falso profeta, llevar a la oveja ¿a dónde? A la condenación. Pero el propósito de Jesús dice, yo he venido para que tenga ¿qué? Y la tenga en abundancia. Amén. Entonces, ¿es lógico seguir al verdadero pastor? Amén. Entonces, vamos a seguir al siguiente punto. Dice, pero dentro de ellos son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo identificar esos falsos profetas? Nosotros los podemos identificar porque son lobos vestidos de ovejas. Marcos 11, 12, 14, ¿qué dice? Marcos 11, 12, 14. ¿Marcos qué? 11, 12, 14. 11, 12, 14. Dice, recordemos que yo les estoy hablando de que ellos se visten de ovejas, su apariencia, o sea, ellos muestran una apariencia que Bueno, muy buena, muy bonita, muy hermosa, pero su interior es negro y vacío. negra. Y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo los identificamos? Por sus frutos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Muy bien. Y viendo de lejos una higuera, ¿qué es una higuera? Un árbol. ¿Qué produce la higuera? Ah, muy bien. Hijos, muy bien. ¿Qué produce un naranjo? A ver. Ah. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto es la maldición de la higuera. ¿Qué características vemos aquí de la higuera? La higuera estaba muy ¿qué? Muy verde, muy bonita, eso estaba deliciosa a lo lejos. Pero Jesús se acerca y no halló nada. ¿Por qué no halló nada en ella? Mire la palabra, ¿por qué no halló? Porque no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué Jesús le pide higos? Entonces, Jesús, ¿por qué la maldice? Ahora respondan. Si no era tiempo de frutos y Jesús le pide frutos, ¿por qué le va a dar frutos si no era tiempo de frutos? No era tiempo de frutos. Es como, por ejemplo, cuando se dan naranjas, ¿en qué temporada se dan naranjas, don Oscar? Dígame un mes. Y si yo voy a pedir más naranjas en febrero, ¿habrán naranjas? Si dan en junio y yo vengo en febrero, es lógico que me den naranjas entonces yo tengo que cortarlo y echarle la culpa al palo. Entonces Jesús, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Qué? Pues como que Dios le intentó engañarlo ahí. Se la puso el árbol ahí bien bonito. Porque como él también se le apareció en el desierto. O si eran tiempos de higuera. No era tiempo de higos, no era tiempo de fruto. Se la dejo para entre 8 días, para que lo averigüen. ¿Por qué el Señor Jesús le pide frutos si no era tiempo de frutos? Más sin embargo, el Señor la maldice, le dice, maldita eres, porque no tienes frutos, mas no es tiempo de frutos. Pero estaba muy verde por fuera. Esto, hay un gran estudio ahí, pero vemos que no es la apariencia. Usted puede ver la apariencia muy bonita, pero si no tiene buenos frutos, no sirve para nada. Hermano, así son, así se disfrazan los falsos profetas. Se disfrazan de buenos, de hermosos, de ovejas, de pastores, pero no son verdaderos. Y con esto lo hace Jesús para que ellos se den de cuenta de que esos fariseos hipócritas no estaban dando frutos verdaderos. Ellos se vestían, dígame, No era un árbol de higo. era árbol malo. Sí, es una razón también, porque era árbol malo. Esta higuera representa a los fariseos hipócritas de ese tiempo. ¿Ellos cómo se vestían? Recuerden cómo se vestían los sacerdotes en ese tiempo. Con túnicas, lino fino, o sea, era lo más caro. Ellos se ponían el traje más caro. Recuerdan que Cristo le dijo, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Él se vestía con trapos, con pies de camello, y él le dijo, los que se visten de lino, los que se visten de hermoso, allá están, allá en el templo bonitos, pero no sirven para nada. Son paredes blanqueadas, y por dentro son ¿qué? Huesos muertos, son cadáveres, son tumbas, decía, porque no es la apariencia. Ojo con la apariencia. No, usted puede identificar los falsos profetas por su apariencia, pero en cuanto a la higuera, les dejo la tarea. ¿Listos? Para que me la resuelvan. Amén. Hermano, ¿qué son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que debemos producir? Muy bien, amor, paz, Santiago, Gálatas 5:22, esos son los frutos por los cuales usted debe identificar a un falso profeta o a un falso cristiano. Estamos hablando Gálatas 5:22, amén. Gálatas 5:22. Mire, hermano, es que, ¿por qué les quiero decir esto? Pónganme la atención. Resulta y pasa que hoy en día dice que nosotros somos muy espirituales por nuestra apariencia, que si yo soy un hombre muy próspero, que si yo soy un hombre muy rico, eso demuestra que yo soy una persona muy espiritual, y que si usted económicamente está muy bien, eso demuestra que tú eres un buen cristiano. Y muchas personas dicen, si tú no estás bien, si usted no está bien económicamente, esto demuestra que usted no está bien espiritualmente. Pero esto no es lo razonable. Lo razonable no es de esta manera, porque usted no lo puede medir por su apariencia. ¿Sí? Entonces muchas personas dicen, no, es que los frutos es la riqueza, los frutos es los viajes, los frutos es el dinero, los frutos... No, esos no son los frutos. Miren los frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es amor? ¿Cuál es el amor? Ese amor es que yo ame al prójimo, o ese amor hacia Dios. Amor, dice, gozo, paz, que una persona de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que debe haber en todo hombre cristiano. Y por esos frutos usted lo debe identificar. ¿Es un hombre de amor? ¿Cierto? ¿Es un hombre de amor? ¿Es un hombre que ama a su prójimo? ¿Es un hombre que ama a Dios? ¿Es un hombre que ama a su esposa? ¿Es un hombre que ama a sus hijos? ¿Cierto?
El otro, digamos, es ¿cuál? Gozo. ¿Qué es ese gozo? En toda circunstancia. Cuando está sin nada y cuando lo tiene ¿qué? Cuando lo tiene todo. Cuando está enfermo y cuando no está enfermo. Amén. Y así usted los puede identificar por sus frutos. Pero ¿cuáles son los frutos? Estos que encontramos aquí. Esos son los verdaderos frutos que el cristiano debe dar. Pero hermano, yo le pregunto algo ahora. ¿Cómo puede dar un hombre esos frutos? ¿De dónde produce esos frutos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Del corazón. Del corazón. Pero si en ese corazón no está, ¿quién? Cristo o el Espíritu Santo, no puede dar buenos frutos. ¿Por qué la higuera no dio buenos frutos? Porque era un árbol malo. El árbol malo no puede dar. Fruto bueno. Cuando comenzamos, usted dijo que si uno no conociera a Dios, mañana, yo me imagino que Jesús se acerca, lo veo de lejos bien, y se acerca, pero es como conociendo que es un árbol bueno y un árbol malo. Y una vez veía los frutos y diría, no, ya no es malo. Una vez lo conocí, seguro vi el árbol y yo no es malo, por eso lo conocí. Sí. Pero esa no es la respuesta todavía, ¿correcto? ¿Cómo? No era tiempo de higo, sí. Pero él conocía la naturaleza. O sea, a Dios no se le puede engañar. Él dice, usted puede ser muy bonito, una higuera bien bonita, pero a mí no me podéis engañar porque yo conozco lo que es realmente de dentro de usted. Yo sé que realmente, ¿qué árbol eres tú? Amén. Y él vino y se dio cuenta por el fruto. Dice, no, de ti no va a salir nada. Usted no va a producir nada. Por eso, mire, cuando un hombre es malo, usted no espere que le va a dar frutos buenos. Amén. Cuando una mujer es mala, no espere que le dé frutos buenos. No espere de un hombre que le sea fiel. Cuando no tiene a Dios en su corazón, no lo esperes. Para que usted no se sorprenda, ay, es que me traicionó. No, es que eso era lo que tenía que dar, ¿cierto? ¿Qué voy a esperar más? ¿Qué vas a esperar más? Por eso es tan importante, por eso mire, de aquí dice, de aquí adentro sale ¿qué? El fruto bueno. ¿De aquí adentro sale lo bueno o de aquí adentro sale lo malo? Si nosotros tenemos aquí a Dios, ¿qué va a producir? ¿Qué vamos a producir? Fruto bueno. Buenos. Pero si aquí adentro está el enemigo, ¿qué vamos a producir? Frutos malos. Frutos malos. Por eso cuando aquí adentro no está Dios y viene una situación difícil, como hoy nos contaba Marisol, terrible, ¿cómo un hombre va a empezar a golpear a otro y a acabarlo? ¿Acaso está Dios dentro de ese hombre? Pero si alguien viene a contender y está Dios, dice, no, yo tengo paciencia. Amén. Pero si no tiene a Dios, ¿qué terminan haciendo? Es importante tener a Dios. Muchísimo. Amén. Y vamos a ver entonces la naturaleza de los falsos profetas. Guardado de los falsos profetas. El otro, la vestimenta de los falsos profetas. Hipócritas. ¿Cómo identificar a los falsos profetas? Por sus frutos. Y ahora miremos la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza de ellos? Mala. Porque el Señor dice ahí, el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. ¿Cuál es la naturaleza de los falsos profetas? Mala. Ellos se pueden vestir de ovejas, pero son lobos. Nunca van a poder dar buenos frutos porque su naturaleza es mala. Amén. Efesios 4:24. Efesios 4:24, ¿qué nos dice?
¿Alguien lo encuentró ya? ¿Qué dice? Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Si usted lee un poquito más atrás, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de los caminos. ¿Y el 24? Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con el prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Hermano, mire lo que dice la palabra, dice. Y esta ilustración la tenemos muy clara. Si yo llego de trabajar bien sucio, bien sudado, y me pongo la pijama encima de ese traje, empiezo a oler bueno, empiezo a oler a feo. Y empieza a correr y empieza aquí a salir ese mal olor. Pero si yo llego y me visto y me quito los trapos viejos y me pongo un vestido nuevo, ¿a qué voy a empezar a oler? Agradable. Los falsos profetas son así. Ellos se ponen sobre su naturaleza pecaminosa, se ponen un traje nuevo, un traje bueno, y por eso con el tiempo ellos dan fruto y sus frutos son malos. Amén. Sus frutos son malos, por eso se puede identificar. Usted solo tiene que esperar un momentico. Espérele, dele tiempo, sígalo y verá que a su tiempo va a ver que va a dar malos frutos. Amén. Por eso una manera de probarlo es, espérese, escúchelo, viva con él, comparta con él y usted va a saber quién es ese hombre o va a saber quién es esa mujer. Amén. ¿Cómo podemos nosotros dar buenos frutos si no nos hemos despojado del viejo hombre y vestidos de la justicia de Dios? Amén. ¿Quiere dar usted buenos frutos? Amén. ¿Qué necesitas? ¿Despojarme de qué? ¿Cuál es ese viejo hombre? Todo eso, toda esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado, todo ese vicio, pecado, mentira, robo, toda esa fornicación, vicio, alcohol, todo eso que viene con nosotros, debemos despojarnos de eso. Pero ¿cómo nos despojamos de eso? Reconociendo a Cristo como nuestro Señor Salvador, arrepintiéndonos, y Él nos viste de su justicia, nos hace nuevos. Y ahora sí podemos decir, soy un nuevo árbol, soy árbol nuevo. Y ahora sí doy frutos buenos, ahora soy agradable al Señor. Hermano, yo hoy les quiero decir algo. ¿Qué tal si hoy viniera el Señor y te acerca así como se acercó la higuera? ¿Qué pasa? ¿Se asustan? ¿Se asustarían o están dispuestos a que venga? ¿Seguro o no? Que venga, que se venga ya, ¿puede decir así? Y que se acerque así como a la higuera. Amén. Bueno, hay una mala noticia, que si el Señor viene y lo encuentra así, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué le va a decir? Maldito eres. No le va a dar un aplauso, muy bien. ¡Ah, qué muchacho tan juicioso! ¿Sabe qué le va a decir? Maldito eres. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que si viene y te encuentra como un árbol hermoso, le va a decir, siervo fiel, buen muchacho, buena mujer. ¿Qué necesitas? La buena noticia es que Dios puede transformar su naturaleza. Esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. ¿Quién puede transformar esa naturaleza? A ver, hermano, si usted quiere que venga Cristo y Cristo lo halle como un árbol bueno y fruto bueno, debe entregarse al Señor. Y el Señor cambiará su corazón y empezará a producir. Eso es lo que el Señor dice. Debes producir buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Usted debe dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento?
que yo soy una nueva criatura. Por eso el Señor dice en Marcos 9:17, venga si lo leo, pongan atención, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Dios no va a poner su gracia, Dios no va a poner su poder, su espíritu en odres viejos. Amén. Solo en odres nuevos para que den frutos. Amén. Y como para terminar, el fin de los falsos profetas. Vamos a volvernos a Mateo 7. Mateo 7. ¿Cuál es el fin? Vamos a verlo en el 19. Dice Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto. Amén. ¿Cuál es el fin de los falsos profetas? De aquellos que engañan. Dice, el fin de estos árboles, o el fin de estos cristianos, o el fin de estos hombres será cortado y echado ¿a dónde? Al fuego, porque no sirven ¿para qué? Para nada sirven, no producen buenos frutos. Hermano, es duro esto, hermano, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Explicarles con esto. Cuando usted mira Mateo 13:24, vamos a leer Mateo 13:24. ¿Ya lo tenemos? La parábola del trigo y la cizaña. Un momentico, ya la leemos. Resulta y pasa que usted puede decir, tómame la atención, mire, el árbol empezó a crecer, el árbol malo, ¿cierto? El árbol bueno también. Y usted puede ver que el falso profeta, el falso cristiano, el pecador puede vivir y el Señor le permita que viva varios años. Porque esta higuera ya era una higuera adulta, era una higuera que ya tenía tiempo. Y uno dice, bueno, entonces ¿por qué el Señor tan pronto estaba chiquita? ¿Por qué no la despichó? Pero el Señor la dejó un buen tiempo. Hágale, ¿cierto? Y usted no, por eso la vez pasada cuando vimos los atributos de Dios, usted no puede jugar con la paciencia de Dios. Usted no puede jugar con la misericordia de Dios. El hecho de que una persona peque un día y lleve 20, 30 años pecando y diga, el Señor más dentro. Tenaz. Cada día es como acumular ira. Entonces Dios permite que el árbol crezca y crezca bonito y tal vez tenga muchos años y tal vez tenga mucha prosperidad, pero un día el Señor lo va a cortar. Y dice, le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aparecieron también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues vayamos y la arranquemos? El Señor dijo, no sea que al arrancar la cizaña, también arranque con él. Y al tiempo de la siega, yo diría a los ángeles, a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero.
¿Cuál es el fin de la cizaña? El horno de fuego. ¿Cuál es el fin del árbol malo? El horno de fuego. Hermano, mire, este es el fin de los árboles malos. Ser cortados. Otra vez les voy a poner una ilustración. ¿Cuántos han trabajado en una huerta? ¿Saben qué es una huerta? Bueno, donde se siembra un cultivo, ¿cierto? Y el sembrador o el cultivador, él siembra, ¿cierto? Él siembra su cultivo y él va a recoger el trigo, él va y recoge el fruto. ¿Y qué hace con la mata que no le sirve? ¿La deja ahí? La corta. Así es Dios. Pues Dios es el dueño de todo el universo. Y Él aquí tiene su cultivo. Nosotros, amén. Y Él viene y dice, pues el árbol que me da buen fruto, yo lo dejo ahí. Pero el árbol que no me está produciendo nada en esta huerta, ¿qué tengo que hacerlo? Cortarlo y echarlo para allá porque me está ocupando campo. Me está contaminando lo otro, no me sirve para nada. Ahora, hermano, yo quiero preguntarle una cosa. ¿Es usted árbol bueno o es usted árbol malo? Examínate tú. ¿Cómo te puedes examinar? Por sus frutos. Pero recuerde una cosa. No se le olvide la tarea que es muy importante. Desde ahora el Señor... Usted desde ahora puede saber dónde va a estar su fin. Desde ahora usted debe ser oveja del Señor. ¿Cómo sabe si eres oveja del Señor? Porque sigues al Señor. Amén. Entonces, si usted no se ha arrepentido y Dios no te ha cortado, aproveche este día para hacerlo. Y para que su vida dé frutos de arrepentimiento y sea llevado al granero y no al horno de fuego. ¿Cuántos quedaron advertidos? Vamos a orar y vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor.